Hola, buenos días. Soy Eugenio Piña, asesor inmobiliario y fotógrafo freelance en Madrid. Hoy estoy en una casa en Villaviciosa de Odón, en Madrid, en la urbanización El Bosque, que la propiedad pues nos ha cedido para hacer estos videotutoriales. Estamos grabando lo que os comenté en el vídeo de adelanto del otro día. En esta casa voy a hacer una serie de grabaciones de vídeos de situaciones diferentes para intentar actualizar o ampliar el videotutorial que os había entregado, digamos, que había puesto en el canal hace ya pues, más de 2 años y que creo que necesitaba un poquito de renovación. Siempre trabajo con equipo con una cámara reflex. En este caso tengo una Nikon D600 y monto una lente Sigma 2470-2.8. Es una lente que compré en su momento y es bastante versátil. Si bien es cierto que para interiores pues quizá iría mejor una lente con un poquito más de angular. Hablo de un Sigma 10-20 o algo parecido o algo similar, un 14-24 de Nikon, pero bueno, son lentes que son relativamente o muy costosas y que para el tipo de fotografía que yo hago, con esta lente me va bastante bien. A mí no me gusta hacer picados, no me gusta hacer fotografía en picado, y lo que no muestro al no hacer los picados lo suplo con los vídeos. En los vídeos lo que muestro pues es el suelo, muestro paredes, muestro el techo, cosas que con la fotografía pues no se llegan a ver, no se llegan a captar. Esta cámara me permite, tiene modo manual, modo automático, pero siempre trabajo en un modo manual, o mejor dicho, tiene bancos de memoria y yo utilizo siempre uno de ellos para la fotografía de interior. Realmente ahí tengo guardado todos los parámetros que necesito, que yo he practicado y que me han ido muy bien, me han dado buenos resultados en la fotografía de interiores. Os voy a ir enumerando los parámetros que tengo en este momento. Dejo un poco libre la velocidad, que la cámara, digamos, elija la velocidad en función de la luz que recibe. Pensar que en interiores la luz nunca va a ser, o no siempre es adecuada, y hay que dejar que la cámara tome largas exposiciones, que incluso hay veces que van a 2-3 segundos, ¿no? Entonces ahí se hace obligatorio sí o sí el trípode. Yo lo que hago siempre es trabajar a ISO 100, cierro entre F8 y F11 el diafragma. Siempre trabajo en formato RAW, formato negativo digital, para luego poder cocinar, entre comillas, la fotografía final, hacer unos ajustes de luz, de color, enfoque, etcétera, y ver y a dejar el resultado final a mi gusto. Como os digo, importantísimo es el trípode. Si estamos trabajando en exposiciones largas, es fundamental utilizar un trípode. En función de la cámara que vayáis a tener o que tengáis, pues podéis tener un trípode mejor o peor, o mejor dicho, no es ni mejor y peor, sino que esté adecuado a la cámara que estéis montando encima. Es decir, si una cámara te ha costado 1.500 euros, pues hombre, probablemente con un trípode de 50 euros o de 30 vaya bien, pero piensa que lo que tienes arriba cuesta mucho dinero y que si se te cae te puede provocar un problema grave. No son tan estables, no tienen las, digamos, la suavidad o las opciones de poder manejar como los trípodes un poco más caros, y yo os recomiendo que, hombre, sin llegar a gastar cientos de euros, probablemente con 100, 150 euros tienes un trípode, o incluso de segunda mano, para muchísimo tiempo y que te va a sujetar la cámara de forma perfecta. En fin, por resumir, siempre trípode ISO al mínimo que permite la cámara, 100, 80, 200. Hay que utilizar un número F cerrado para poder tener toda la profundidad de campo posible y que se vea enfocado desde el punto inicial hasta el final de la estancia. La medición que yo utilizo es matricial, salvo en casos puntuales, que probablemente ahora vamos a ver alguno, utilizo la medición puntual, pero casi siempre medición matricial del conjunto, porque esta cámara pues tiene un sensor de formato completo y permite un rango dinámico muy amplio. Por lo tanto, casi que me atrevería a decir que podría tirar fotografías casi oscuras y luego en la edición levantar sombras prácticamente sin perder detalle, y ahí, bueno, pues corrigiendo un poquito el ruido en las zonas oscuras, va a ir bastante bien. En otras cámaras, dependiendo del tipo de cámara que sea y del sensor que tenga, pues a lo mejor hay que tener un poco más cuidado con eso y afinar más en la medición.
Bueno, ahora vamos, como esta casa tiene jardín y tiene bastante espacio en exterior, hasta el momento pues no había mostrado ninguna casa que tuviera este jardín, que tuviera esta forma, en fin, esta morfología, para poder mostraros cómo debéis hacer las fotos y en qué momento es el mejor. Mira, voy a girar la cámara que veáis un poquito cómo es la morfología de la casa y demás, y así vamos, ahí está la cámara, en este caso hay un pequeño porche para dejar los coches, ¿vale? Vemos que tiene una zona de jardín, ya veis que está pegando el sol fuerte y son las 10:30 aproximadamente de la mañana, pero bueno, estamos unos días de mucho calor y demás. La pared es blanca, entonces bueno, hay que tener cuidado, veis que tiene zonas de sol directo y zonas de sombra, hay que tener cuidado de cómo mide vuestra cámara y estas zonas de sombra de la rampa que veis. Tened cuidado de cómo mide, porque bueno, si medís a la sombra probablemente la pared blanca se os va a quemar, etcétera. Va a depender, como digo, un poco de la cámara que tengáis y luego del postproceso que podéis hacer en el ordenador, ¿no? Siempre hay que hacer un pequeño postproceso. Entonces directamente yo tengo la cámara, como habéis visto antes, en este ángulo. No sé si la veis, la llegáis a ver aquí. Sí. Vale, pues está apuntando a la cámara, perdón, a la casa directamente. Y ahora os voy a enseñar un poco lo que se ve. En fin, a mí me gusta trabajar con cámara en mano. Y os voy a enseñar un poco lo que se ve en la pantalla. Mirad el encuadre que tenemos en este momento. ¿Veis? A ver si quiere coger foco. Ahora. Bueno, ahí, no sé si llegáis a ver bien, pero la idea es coger las esquinas, las 4 esquinas, y hacer una composición de tal forma que se vea todo el ángulo derecho de la casa, y que nos apoya a la izquierda de la imagen, de la imagen de la fotografía, nos está apoyando pues parte de verde, los árboles, tenemos que ver cielo, y ahora mismo la cámara está completamente nivelada. Veis que mi cámara tiene un nivel electrónico, un nivel digital, pero también podéis utilizar, si no tenéis ese nivel, si vuestra cámara no tiene ese nivel, aquí vais a ver un poco mejor, si quiere hacerle foco, me parece que está un poco terca de hacerle foco. Si no tenéis este nivel, podéis utilizar este otro que estoy montando aquí. Esto es un nivel, bueno, pues un nivel típico, típico de burbuja. Tiene dos formas de ponerlo, o bien horizontal o bien en vertical. Esto vale muy poquito dinero y con ello pues vais a salvar muy bien las situaciones en el momento para que tengáis la fotografía bien nivelada desde el minuto 1, y luego después pues no perdáis tiempo en el postproceso a la hora de mover y demás. Vamos a hacer la foto. Esta casa tiene rincones como este de aquí detrás, que tiene, pues como veis, voy a coger la cámara mejor así, lo veis. Pues tiene una zona que tiene cañas, son rinconcitos muy interesantes que debéis poner en el reportaje. ¿Veis? Donde estábamos antes, la fachada la tenemos ahí. Aquí surge un problema cuando tenemos tantas sombras y tantas luces. Con mi cámara yo siempre prefiero medir a las sombras para que no se me quemen las luces y luego en un momento dado levantar un poquito las sombras. Ya os lo mostraré en la postproducción. Entonces, pues se trata en el exterior de ir tomando planos, pues por ejemplo, como este, ¿vale? Intentar, como hay muchos árboles, pues los árboles nos ayudan a hacer los marcos, a encuadrar las casas, siempre coger referencias y hacer cosas en primer plano, tener siempre medios planos y por último el plano final, que sería en este caso la casa. Yo siempre hago tomas generales, ¿vale? Hago tomas generales y después desde los extremos, ¿veis? Desde las esquinas que estáis viendo aquí, voy a darme la vuelta. Hago siempre tomas, como os digo, generales, desde los extremos los vértices más grandes, y después lo que voy a ir es a acercarme un poco más a hacer el detalle de la casa, ¿vale? Entonces vamos viendo un poco lo que es, nos dan un sol de justicia hoy, vamos un poco viendo lo que es el perímetro total y cómo nos está quedando, cómo nos queda a la espalda la vivienda. Toda esta parte de jardín es muy importante mostrarla, porque en este tipo de viviendas
es un añadido, es algo que es realmente atractivo y por lo que fundamentalmente independientemente de la habitabilidad de la casa, los posibles compradores van a utilizar o van a valorar muy mucho el poder tener un espacio en el cual estar tranquilos, en el cual estar como ahora mismo que estamos relajados y poder tener un sitio de expansión. Por eso prestar mucha atención a este tipo de fotografía, que debéis potenciarla mucho, y luego en postproceso os voy a dar 2 truquillos para que los verdes queden más bonitos, que los amarillos estén más subidos, etcétera. Entonces lo vamos a ver luego. Hay otras cosas que hay que obviar, es decir, en este caso pues voy a mostraros un poco esta barbacoa que no está en mucho uso. Yo realmente la voy a obviar, pondría que sí que existe y demás. Tenemos también aquí una parte, una zona, perdón por el traqueteo, pero bueno, voy con cámara en mano porque bueno, creo que es mejor mostrarlo así. Voy a girar la cámara. Mirad, aquí en esta parte pues había un huerto, pero realmente aquí pues no tiene mucho interés, es bueno para la casa, pero no tiene mucho interés gráfico, por lo tanto estas cosas obviarlas, es decir, no hagáis reportaje de todo, porque lo único que podemos hacer es el efecto contrario. Es decir, en vez de provocar que la gente o el cliente interesado nos pueda llamar, lo que vamos a hacer es justo lo contrario, que vean no sé, una serie de fotos muy chulas, muy bonitas, pero luego resulta que vemos una parte de la casa que a lo mejor no está tan bien, pues porque, bueno, a veces no siempre se mantienen las casas perfectamente y bueno, pues cuando se quieren vender o no se usan y obviamente pues ya no se gasta dinero. Por tanto, esas cosas yo las intento quitar, siempre intento mostrar lo mejor que tiene la casa. Bueno, ya estamos en la parte delantera de la vivienda y ahora voy a hacer unas tomas del porche que tiene una pérgola muy bonita y es una zona que debéis potenciar mucho en este tipo de viviendas. Todo lo que sea aportar y sea positivo para la casa tenéis que tenerlo muy en cuenta. Y un tema que antes se me ha olvidado comentaros y que ahora es importante decirlo: si tenéis viviendas de este tipo y tienen piscina, en este caso no hay piscina, pero si tiene piscina y tienen luces de jardín para por la noche, es importante que, aparte de hacer las fotografías que estamos haciendo ahora por la mañana, ojo, el horario de mañana, cuando estamos en esta época del año de verano, yo aconsejo hacerlo pronto, es decir, entre las 9, 10, como máximo 11 de la mañana, que ya estaremos, voy a mirar el teléfono, sí, ya estamos al límite, estamos a las 11 menos 10 de la mañana y yo creo que 10 minutillos más, 15 como mucho, es el tiempo máximo que se debe de estar en exterior, porque si no va a haber muchísima luz, mucho sol y ya los contrastes que queremos tener en las fotografías no van a ser los adecuados. Entonces, si tenéis, como digo, casas que tienen luz de patio, luz de jardín, iluminación nocturna bonita, y es importante que volváis a la hora justo donde se pone el sol y todavía no se ha hecho de noche, que se llama la hora azul. Ahora en verano, contar que va a ser sobre las, bueno, depende de donde estéis, digamos en donde estéis ubicados, pero por ejemplo aquí en Madrid se está haciendo la noche a las 9:30 más o menos. Entonces hay que estar preparados sobre las 9 de la noche. En el momento que veáis a través de la cámara que el cielo ya está muy azul, pero que seguís teniendo iluminación buena en el exterior, ese es el momento de hacerlo, y eso se llama la hora azul. Os aseguro que os van a quedar fotografías espectaculares, que van a dar un valor añadido a vuestra captación y a vuestra casa enormemente, y que vuestros propietarios obviamente os van a agradecer, porque van a ver que estáis haciendo un trabajo realmente profesional, no simplemente ir con el móvil o con una camarita compacta de 100 euros, hacer un reportaje fotográfico, y mucho menos cuando se trata de una vivienda como es este tipo de casas, que estamos hablando de muchos cientos de miles de euros lo que vale. Entonces, oye, ya merece la pena invertir tiempo, que esto es, hay que tener tiempo, hay que ir varias veces a la casa, hay que ver, o por ejemplo no ir en un día de que esté nublado y demás, porque bueno, pues porque no vais a aportar. No importa si hay que ir 2, 3, 4 veces a la casa o las veces que hagan falta. El objetivo es que vuestro cliente esté satisfecho, que las fotografías sean interesantes, sean buenas, y si hacéis un buen trabajo, lo que va a pasar es que
el cliente final lo va a ver, os va a ver como buenos profesionales, va a ver la casa bien presentada y en definitiva os va a llamar y va a querer hacer una visita. Por tanto, está claro. Voy a hacer ahora las fotografías del porche y ahora os las muestro en el vídeo, a continuación, las fotografías fijas que vayan saliendo. Es muy importante que antes de hacer una fotografía miréis qué es lo que tenéis enfrente, cuáles son las posibilidades que podéis tener de fotografiar y no limitaros a hacer simplemente fotografías pues que hace todo el mundo o con los encuadres típicos, contrapicados, picados hacia abajo, etcétera. El trípode tiene diferentes alturas, la rótula la puedes girar, la puedes poner de la forma que quieras, y yo os aconsejaría que es importante, que es bueno, porque yo he leído algún que otro libro también de composición, y antes de hacer la fotografía, una vez que hayáis tenido una pequeña formación, de simplemente comprar un librito de composición fotográfica, os va a ayudar mucho a la hora de ver qué es lo que tiene la casa y cómo lo podéis aprovechar, cuál es el máximo potencial que tiene en ese momento. Así que mira, estoy en este rinconcito que son las escaleras que suben al porche, un porche lateral, como veis, y por aquí abajo vamos a bajar a donde hemos estado al principio haciendo las fotos iniciales, donde estaba la barbacoa y demás. Yo tengo mucha manía por la simetría, pero eso es un tema personal que cada uno puede tener sus preferencias, y siempre que veo esta opción o una opción como me está dando a mí ahora mismo este encuadre que tengo, en el caso del vídeo, podríamos hacer una foto con este encuadre, o también coger, como voy a hacer una foto que luego os mostraré de forma fija, cogiendo la mitad, digamos, del encuadre, vamos a decir por así, la casa, y por la parte derecha nos va a ayudar mucho este jardín, estas flores, estas macetas que hay por aquí, que están ahora en un momento genial, pues os va a ayudar mucho en el tema del encuadre. Por eso es importante pensar antes de hacer la fotografía. Entonces os va a tomar un minutito o unos minutos dar la vuelta a la casa, incluso tomar alguna nota y demás, pero os aseguro que después vais a tener un resultado muy importante.